El reinado de Salomón no solo se caracterizó por la construcción de un templo majestuoso, sino también por una vida rodeada de intrigas, política y un gigantesco harén. Con 700 esposas y 300 concubinas, su palacio no era solo un lugar de lujo, sino un centro de alianzas entre naciones. Cada matrimonio sellaba un pacto, cada mujer representaba un lazo con un rey distante, y cada noche en el palacio podía significar la ascensión o caída de un reino. ¿Cómo podría un hombre administrar un imperio y aún dividir su atención entre 1000 mujeres? Parece una realidad inalcanzable, casi legendaria, pero esa era la vida del rey Salomón. Su historia está envuelta en riquezas inimaginables, alianzas estratégicas y un poder que iba mucho más allá del trono. Pero, ¿sería posible que el rey más sabio de la historia también tuviera secretos que desafían nuestra comprensión hasta hoy? Dentro de las murallas del Templo de Jerusalén, el escenario era de esplendor incomparable. Las paredes estaban revestidas de oro puro, reflejando la luz del sol como si el mismo cielo estuviera tocando la tierra. El perfume de incienso sagrado impregnaba el aire, mientras sacerdotes realizaban rituales meticulosos que definían la vida espiritual del pueblo. Cada detalle de la construcción llevaba un significado, cada piedra contaba una historia, y cada objeto sagrado era un puente entre lo humano y lo divino. Pero lo que pocos saben es que Salomón, además de su imperio terrenal, habría tenido acceso a un poder que trascendía la realidad. Relatos antiguos hablan sobre un anillo misterioso, un artefacto que le confería la capacidad de comandar fuerzas sobrenaturales. Dicen que controlaba espíritus, dominaba secretos ocultos y poseía un conocimiento que iba más allá de la comprensión humana. Pero, ¿sería esto solo una leyenda o habría verdad detrás de este enigma? La historia del rey Salomón es una invitación a viajar en el tiempo y explorar un mundo donde poder, sabiduría y misterio se entrelazan. A cada revelación surgen nuevas preguntas, y cuanto más se descubre sobre su vida, más intrigante se vuelve. ¿Qué realmente sucedía dentro de su palacio? ¿Cómo lidiaba con tantas alianzas e intereses conflictivos? ¿Y cuál era la verdadera naturaleza del poder que poseía? Estas son algunas de las preguntas que iremos desvelando. En el corazón del reino se erguía una de las construcciones más grandiosas de la historia antigua. El Templo de Jerusalén, edificado en el siglo X a.C., era más que un lugar de adoración. Simbolizaba la presencia divina entre el pueblo de Israel. Salomón ordenó su construcción siguiendo las instrucciones dejadas por su padre, el rey David, y para esta misión no escatimó recursos. Fueron necesarios 7 años de trabajo intenso, involucrando miles de obreros, artesanos e ingenieros. El templo fue erigido sobre el monte Moría, un lugar de gran significado espiritual, donde, según la tradición, Abraham se habría preparado para sacrificar a su hijo Isaac. La estructura era un reflejo de la grandiosidad del reino. Sus muros estaban hechos con piedras cortadas, con precisión milimétrica, ajustadas de tal manera que no era posible pasar una lámina entre ellas. El cedro del Líbano, la madera más valiosa de la época, fue transportado por grandes caravanas hasta Jerusalén, garantizando no solo resistencia, sino un aroma característico que llenaba los corredores del templo. El oro cubría los detalles del altar, las columnas y hasta el suelo del santuario principal, creando una visión deslumbrante para todos los que se acercaban. En el patio exterior, sacrificios se realizaban diariamente, conducidos por sacerdotes entrenados desde la infancia para ejecutar cada rito con perfección. Animales cuidadosamente seleccionados eran ofrecidos en holocausto, sus cenizas llevadas por el viento, mientras cánticos sagrados resonaban en el aire. El sonido de las trompetas y arpas se mezclaba con el perfume del incienso, creando una experiencia que trascendía los sentidos. Para los hebreos, entrar en el templo era como tocar la eternidad, un momento de conexión absoluta con Dios. La administración del templo exigía una organización impecable. Había 24 grupos de sacerdotes que se alternaban en turnos para garantizar que los servicios nunca fueran interrumpidos. Levitas eran responsables de la música y del cuidado de los objetos sagrados, mientras escribas mantenían registros detallados de todas las ofrendas. El aceite de las lámparas necesitaba ser renovado constantemente. Los panes de la proposición se cambiaban semanalmente, y los pergaminos de las escrituras eran preservados con máximo esmero. Cada detalle, por menor que fuera, hacía parte de un engranaje compleja
que mantenía el templo funcionando como un reflejo del orden celestial. Detrás de toda esta estructura había un propósito mayor. El templo no era solo un símbolo de fe, sino también un instrumento político. Reforzaba la autoridad de Salomón, consolidaba Jerusalén como el centro espiritual de la región y fortalecía la identidad del pueblo de Israel. Para los extranjeros que visitaban la ciudad, su grandiosidad era un recordatorio del poder de Salomón y de la alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, incluso ante tanta gloria, fuerzas ocultas comenzaban a moverse en las sombras del reino, preparando el escenario para eventos que cambiarían el curso de la historia. Además del templo, otro universo igualmente fascinante pulsaba dentro de los muros del Palacio Real. El harén de Salomón era un reflejo del poder y la influencia que él ejercía sobre otras naciones. No se trataba solo de un espacio dedicado al placer, sino de un verdadero centro de decisiones políticas. Esposas de diferentes pueblos traían consigo sus costumbres, creencias e idiomas, creando una red diplomática sin precedentes. Cada mujer que entraba a esta élite llevaba consigo un pedazo de su cultura, contribuyendo a la diversidad que caracterizaba la corte. La rutina dentro de este ambiente estaba meticulosamente planificada. Las mujeres pasaban por largos periodos de preparación antes de tener la oportunidad de acercarse al rey. Hierbas aromáticas, aceites raros y esencias eran utilizadas para embellecer la piel, mientras ropas confeccionadas con tejidos nobles eran elegidas con cuidado. Más que belleza, la inteligencia también tenía gran valor. Algunas esposas se destacaban por su sabiduría y capacidad de aconsejar a Salomón en cuestiones de estado. Otras empleaban estrategias más sutiles, construyendo alianzas y asegurando su lugar en la jerarquía interna del harén. Las disputas por influencia se intensificaban a medida que pasaba el tiempo. Mujeres competían para que sus hijos fueran reconocidos como herederos legítimos, asegurando no solo protección, sino también poder sobre el reino. El ambiente del harén estaba lleno de misterio, un espacio donde se trazaban estrategias en silencio y se sellaban alianzas lejos de los ojos del rey. Mientras Salomón gobernaba su imperio, dentro de su propio palacio se desarrollaba un juego de poder que influiría en los destinos de Israel para siempre. La trayectoria de Salomón nos enseña que poder, sabiduría y deseo no siempre caminan en equilibrio. Su riqueza e influencia fueron legendarias, pero sus elecciones tuvieron consecuencias que resonaron a través de las generaciones. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Está el verdadero legado de un gobernante solo en sus conquistas o también en los errores que comete? Si este tema despertó tu curiosidad, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más contenidos como este. Tu apoyo es esencial para que sigamos trayendo historias que desafían nuestra comprensión y amplían nuestro conocimiento.